Muy buenas noches y bienvenidos a Noticias TV. La próxima hora la vamos a dedicar a hablar sobre el Centro de Educación Medioambiental del Captivador de la Nucía, un enclave en el que el entorno, la investigación y el conocimiento se dan la mano. Y lo vamos a hacer a través de una serie de vídeos que les hemos preparado, pero también con una serie de invitados muy relacionados con el CEM del Captivador. Quiero comenzar, como no podía ser de otra manera, presentándoles a nuestro primer invitado. Él es Pepe Soler, él fue el donante de los terrenos para la construcción del CEM del Captivador. Pepe, molt bona nit. Bona nit. Ya le he preguntado a Pepe si podía tratarle de tú, de usted. Pepe me ha dicho que por supuesto de tú, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. A mí me gustaría comenzar contándoles que Pepe Soler es la persona que donó esos 15.000 metros cuadrados para la construcción del CEM de forma desinteresada. Es una persona muy vinculada al Cautivador, desde su nacimiento es un paraje emblemático de la Nucía y allí realizó sus primeros estudios en la Nucía, también su trayectoria hasta que se convirtió en doctor en psicología en la Universidad de Valencia. Hemos estado también hablando un poquito al principio y estamos hablando de otras cuestiones, pero todas que tienen que ver con la investigación, y él me ha dicho, yo soy un poco rata de investigador, ¿verdad, Pepe? Y Pepe también ha tenido mucho que ver desde el 2012, es uno de esos socios fundadores y promotores de la Asociación del Segon Centenari de la Ermita de Sant Vicent del Captivador, de la asociación cultural que junto con el Ayuntamiento ha rehabilitado la ermita tanto exterior como interiormente. También en 2008, cuando conoció ese proyecto del Centro Educativo Medioambiental promovido por el Ayuntamiento, entró en contacto con el consistorio y desde ahí donó esa parcela para construir el CEM. El 9 de julio del 2014, en pleno extraordinario y por unanimidad, Pepe Soler fue nombrado hijo predilecto de la Nucía. Con esta distinción del consistorio y el pueblo querían reconocer la labor de Pepe de forma altruista y desinteresada en la defensa y conservación de lo que es el patrimonio histórico, cultural y natural del propio paraje del Cautivador. A mí me gustaría empezar hablando con Pepe, luego veremos un vídeo que hemos preparado sobre el propio CEM, porque muchos dicen que Pepe es el mecenas del Cautivador. Pepe, ¿cómo surgió la idea de la donación de los terrenos al Ayuntamiento para la construcción del CEM? Bueno, yo he nacido allí en el Cautivador. 4 generaciones de mi familia son de allí. Muchas. Y mi abuela conservaba un libro donde yo he podido encontrar donde está la historia documentada de la construcción de la ermita en el 2002 y cómo en 1910 mi familia se convierte en mecenas que tiene que proteger la ermita. Yo lo he vivido a través de mis padres y aunque a los 16 años me marché a Valencia, yo amo el Cautivador. El Cautivador siempre va conmigo donde. Entonces... es la niñez de cada uno, ¿no? Sí. En este caso la tuya, Pepe. La niñez. Nunca puedo olvidar ese terreno y ese paraje que es uno de los más bonitos de toda nuestra comarca. Entonces, yo vi la ermita en qué situaciones estaba y me propuse, tal y como correspondía a mi familia, primero mis padres, después yo reconstruir la ermita y montamos la asociación y empezamos la reconstrucción de la ermita, pero yo quería ir mucho más allá, quería que el Cautivador se convirtiera en un lugar de referencia, un paraje de referencia. Entonces, cuando del Ayuntamiento de la Nucía se planteó la construcción del Centro Educativo Medioambiental, no lo dudé un momento. Era lo que yo estaba esperando y actualmente puedo decir que gracias al Ayuntamiento se ha convertido mi sueño en una realidad. Yo siempre le estaré agradecido al Ayuntamiento de la Nucía. Pepe, pero en el fondo es sorprendente una donación así en el siglo XXI, cuando vemos todo lo que se ve por televisión o Mira, por la yo ya he terminado mi andadura universitaria, no tengo que hacer tesis doctorales, ni hacer currículums para cátedras, ni nada. Lo que haces lo haces porque quieres y te gusta. Entonces llega un momento de la vida que tienes que hacer alguna cosa
Y esto es lo más gratificante ¿Qué has hecho? que me ha ocurrido en mi vida. Y todo, ¿verdad? Mucho más que la tesis, mucho más que las cátedras y mucho más que todo. Cuando yo llego al Captivador y veo aquello, me siento orgullosísimo. Y lo que repito, le doy las gracias al Ayuntamiento de La Nucía por haber hecho realidad mi sueño de convertir ese paraje en un referente comarcal y provincial. Hay algunas cosas que cuando donaste esos terrenos tú querías que se conservaran como estaban, ¿verdad? Por ejemplo, las oliveras. Por supuesto, por supuesto. Sé que las oliveras que hay plantadas allí son las primeras que se plantaron en el término de La Nucía. Aparte de eso, por allí, por todo el terreno, cruza la acequia del riego mayor de Faz del Pi Benidorm, que aunque lo hemos olvidado, es un riego de 1666 y que gracias a ese riego, tanto La Nucía no tanto, pero tanto Alfaz del Pi como Benidorm pudieron desarrollarse como pueblo y nunca se lo han agradecido ese riego. Ahora precisamente va a ser un aniversario muy importante de ese riego y ya nos hemos encargado de que en el CEM aparezca un mural de cerámica como recuerdo y homenaje a ese riego que gracias a él la vida de aquí de las personas pudo mejorar. Pepe, si te parece, vamos a ver un vídeo que hemos preparado, sobre todo un poco, contamos algunos datos, lo que allí se hace y todo eso, pero sobre todo para ver cómo está ese enclave, cómo está ese lugar, del que te cuentas San Giuseppe. A mí me encanta, que a mí es uno de los lugares, pienso, más bonitos, sobre todo por lo que también transmite a los escolares, ¿verdad?, a quienes hacen uso de él, que es lo que se trata al fin y al cabo, yo pienso, ¿no? Cuando se coge un lugar así emblemático, de que se traslade y que la gente lo conozca todo lo que es aquello. He empezado poquito a poco, pero se está convirtiendo en un lugar emblemático en toda la comarca, en toda la provincia de Alicante. Con el tiempo lo va a ser, estoy seguro. Sí. Y yo, esté donde esté, estaré feliz. Por supuesto. Vamos a ver ese vídeo, si te parece. De acuerdo. Pues vamos a ver ese vídeo que hemos preparado sobre un poquito de la historia y lo que es el CEM del Captivador. El Centro Educativo Medioambiental del Captivador de La Nucía y la red de senderos del Captivador fueron inaugurados en el año 2011. Durante su primer año de vida se incorporaron contenidos e infraestructuras paulatinamente al CEM del Captivador. Al año siguiente comenzaron las primeras actividades del Centro de Estudios Ambientales del Captivador, creado por la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía para la difusión científica sobre temas medioambientales y desarrollo sostenible del municipio de La Nucía. El CEM del Captivador está enclavado en un lugar privilegiado, junto a la ermita de San Vicente, rodeado de una masa forestal de 1 millón de metros cuadrados. El Centro Educativo Medioambiental del Captivador está destinado a todo tipo de visitas, tanto escolares, universitarias, juventud, scouts, tercera edad o grupos de residentes extranjeros, entre otros. El CEM editó un tríptico en 3 idiomas, inglés, castellano y valenciano, donde además de explicar su contenido, se indica cómo solicitar una visita al CEM del Captivador. Cada curso escolar, la visita al CEM del Captivador es ofertada a todos los centros educativos de la Comunidad Valenciana, a través de la Generalitat Valenciana. Se han recuperado los trabajos tradicionales. Mucha gente de La Nucía aportó material para el museo e incluso el edificio y toda la zona está dada por gente de La Nucía. Entonces eso ayuda a que podamos difundir el mensaje del cuidar el medio ambiente. También se han hecho zonas nuevas como la de acampada, el acceso a la ermita, hay huertos ecológicos que se han ido trabajando desde parte del ayuntamiento. Entonces la implicación de las personas es muy elevada y eso ayuda. O sea, el huerto ecológico está casi hecho por los del Pinar de Garaita y las escuelas de oficios, entonces eso es de agradecer. El Centro Educativo Medioambiental del Captivador nació con un doble objetivo. Primero, poner en valor el medio ambiente y el respeto y conservación de los recursos naturales de La Nucía, mediante su estudio, interpretación, con visitas guiadas y conocimiento. De hecho, por la red de senderos del Captivador de 25 kilómetros han pasado miles de visitantes durante sus primeros años de vida. El segundo objetivo es dar y poner en valor las tradiciones e historia de La Nucía, a través del Museo Etnológico de La Nucía José Soler, ubicado en el CEM del Captivador. Museo que cuenta con salas dirigidas a la cultura y la tradición, la agricultura y la ganadería y también los oficios e industrias tradicionales.
Por su parte, el ecoparque de la Alberca, actualmente en construcción, será la tercera pieza del proyecto de concienciación y educación medioambiental. Este proyecto tiene 3 ejes principales: Centro de Educación Medioambiental del Captivador, las rutas de senderos del Captivador, la Nucía y el ecoparque. El CEM del Captivador es un proyecto muy ambicioso que ha convertido a la Nucía en un referente medioambiental a nivel autonómico. Actualmente solo hay 2 centros educativos medioambientales en la Comunidad Valenciana. Todos los sábados, de 10 a 2, el Centro Educativo Medioambiental del Captivador de la Nucía está abierto para su visita libre y gratuita. Todos los visitantes pueden descubrir y conocer todas las áreas y salas: el aula de la naturaleza, el laboratorio, el arboretum, el mural de la Sequia Mare, el huerto ecológico o el museo etnológico. El Centro Educativo Medioambiental del Captivador de la Nucía está adscrito a la Universidad de Alicante y en él se imparten cursos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Además, el CEM del Captivador cuenta con más de 16.000 metros cuadrados de espacios educativos y una red de senderos de 25 kilómetros que conecta este centro con la ciudad esportiva Camilo Cano y el pueblo de la Nucía, a través de diferentes sendas con paneles explicativos para interpretar la flora y la fauna autóctona. Ya han podido ver ese vídeo que les hemos preparado, en el que hemos hablado de una cuestión que ahora yo quería hablar con Pepe, y es que ese museo etnológico lleva tu nombre, José Soler. Sí. Y me gusta también mucho porque cuando hemos estado hablando, tu implicación, hijo predilecto, el nombre del museo etnológico, continuamente es una satisfacción volver allí. Para mí, lo he dicho y lo repito, es lo que más orgulloso me siento en mi vida de haber donado, y que mi sueño se haga realidad, que el Captivador se convierta en un referente, porque siempre ha sido un lugar de encuentro entre los habitantes de la comarca Altea, Paz de la Nucía. En fechas muy puntuales era un lugar de encuentro, pero ahora se ha desbordado y es un lugar, un referente, y ha pasado de aparte de ser un lugar de encuentro a ser un referente comarcal y provincial, del cual, repito, estoy muy contento. Pepe, también saber, por ejemplo, que 1.500 escolares pasan cada año por el CEM del Captivador y aprenden lo que es directamente la naturaleza en ese paraje. Nosotros estuvimos allí hablando, luego veremos un vídeo justo llegaba había un colegio, alumnos de un colegio, escolares de un colegio del Garganes de Altea, y la profesora sobre todo ponía de manifiesto que aprenden muchísimo más los niños en ese enclave directamente cuando les cuentas esas cosas, sí, que en clase en un aula, ¿verdad? Por supuesto, pero aparte de que aprenden, pueden leer. Nosotros en el año 2013, que era el segundo centenario de que escribieran las notas sobre la ermita, hemos publicado un libro donde se cuenta, yo cuento desde mi vivencia como niño, cómo era la vida cotidiana del Captivador, las actividades agrícolas, para que en el futuro los niños puedan saber cómo vivía la gente en aquel momento, hace bastantes años. Y llevarlo a cabo allí. Ellos han hecho una serie de huertos ecológicos, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, extramusos, que también se habla mucho de la Nucía, pues sí, hay que verlos allí también, sí, ¿verdad? Sí. Eso es importante. Es muy importante, y la labor que están haciendo el Ayuntamiento de la Nucía es labor encomiable, y ojalá continúe, porque puede ser impresionante el Centro-Oeste, como se convierta en referente, pero muy bien. Hay solo 2 en toda la Comunidad Valenciana que tienen esta dotación o esta forma de ser, y más si lo hemos unido, como tú comentabas, a la propia ermita, a lo que tú has vivido allí. Yo pienso que es sobre todo importante que se siga trabajando y que se siga siendo ambicioso con el futuro, ¿verdad? Con respecto a la ermita y a referente, este año voy a donar una colección de libros, de más de 200 libros, sobre la figura de Vicente Ferrer, no como santo ya, sino como personaje, el personaje más importante del siglo XIV. Esa colección donada quedará allí en el centro que tiene la Asociación Segundo Centenario. Estamos haciendo un catálogo informático donde el que quiera estudiar la figura de Vicente Ferrer tendrá que acudir al CEM, porque va a ser una de las colecciones más importantes que hay en
toda la Comunidad Valenciana y posiblemente fuera de aquí también. Pues la verdad es que es una de las cuestiones que también me surgía a mí, cuál es siempre el futuro, y el futuro siempre tiene que estar relacionado con lo que fue el entorno, con lo que es el entorno del captivador, la ermita, o de todo lo que se trata de trasladar allí, en este caso, como comentaba Pepe, sus vivencias a través de este libro, ¿no? Es un poco dar fe o dar testimonio de todo lo que ocurre y vivirlo allí en primera persona es muy, muy bonito, ¿verdad? Sí, es que el captivador no se concibe sin la ermita de San Vicente. Desde 1802 que se construye la ermita se convierte en el centro importante donde reunión de toda la gente del cautivador. Lo podemos ver a través de este libro. Sí. Es muy, muy ilustrador. Y forma parte, la idea es que forma parte de todo el conjunto, tanto la ermita como el CEM forman un conjunto muy importante. Bueno, pues hemos tenido aquí, en esta primera parte de nuestro programa hoy sobre el CEM, el Centro Educativo Medioambiental, a José Soler. Pepe Soler, él es la persona por la que primero que todo surge todo esto, porque él donó esos terrenos. La concepción, como él nos ha dicho, fue del ayuntamiento, y en cuanto el ayuntamiento lo dijo, Pepe sabía cuál era el futuro claro, ¿verdad? Sí, no lo dudé ni un momento. Además me siento feliz de que el ayuntamiento, lo repito muchas veces, pero es verdad que el ayuntamiento haya hecho mi sueño realidad. Siempre se lo agradeceré. Bueno, pues ya ven ustedes que hemos tenido este ratito aquí a Pepe Soler. Yo quiero agradecerte, Pepe, que hayas estado conmigo, con los telespectadores de Noticias TV este ratito. Yo les invito a todos a que visiten el CEM del Cautivador, que no se arrepentirán, van a quedar maravillados. Por supuesto. Pues ya lo saben, Pepe Soler ha sido nuestro primer invitado en este programa especial sobre el CEM del Cautivador. Estamos ya de regreso con nuestro segundo invitado. Tenemos en el estudio de Noticias TV a Andreu Bonet. Él es decano de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Alicante. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, encantado de estar aquí. Andreu, el Centro de Educación Medioambiental, ya hemos hablado un poquito en estos primeros 15 minutos del programa, hemos hablado sobre su puesta en marcha, y también ahora queríamos abundar en la cuestión, hablar sobre la relación del CEM, del Centro Educativo Medioambiental, con la Universidad de Alicante. Desde el día de su apertura se firmó un convenio entre la UA y el Ayuntamiento para la creación de ese Centro de Estudios Ambientales del Cautivador. Han habido muchas actividades, muchas entregas de distinción honoríficas en Alberto Magno, también en 2012 a la divulgación científica, y también, sobre todo, esa implicación, tanto por una parte del propio Ayuntamiento y del CEM, como de lo que es la Universidad de Alicante. Es importante también que el propio entorno donde está ubicada la universidad, en este caso la provincia de Alicante, se comprometa con los estudios universitarios, ¿verdad? Por supuesto, la universidad tiene que estar abierta a la provincia, abierta a los habitantes, y bueno, para nosotros es una ocasión especial el poder contar con esta iniciativa del Ayuntamiento de la Nucía y del CEM El Cautivador, que pues compartimos totalmente, y bueno, desde el principio lo vimos como un proyecto ilusionante que desde la universidad pues apoyamos totalmente. Se ha convertido en un aula de la naturaleza y centro de estudios donde se imparten diferentes actividades. ¿Qué proyectos tiene la UA para el CEM del Cautivador? Bueno, hay diferentes proyectos previstos pues para este próximo curso. Entre ellos, pues la posibilidad de celebrar un taller de astronomía, aprovechando pues las infraestructuras del CEM, pues, un taller con unas sesiones iniciales y luego pues la observación astronómica. También pues hay previsto un taller sobre geología, fundamentado en diferentes aspectos, los terremotos, el diferente conocimiento de las rocas, de los minerales, etc. Y otras actividades relacionadas también con el mundo vegetal. En este caso, pues, tenemos prevista una conferencia sobre el origen biogeográfico de la flora valenciana, y luego una serie de talleres relacionados pues, con plantas medicinales o con la elaboración de licores, pues, los usos tradicionales de las plantas. De esa riqueza
que tiene pues, esos terrenos del CEM El Captivador. Nosotros me refiero a Noticias TV, estuvimos allí hace unos días, también hicimos un vídeo, hemos hecho un vídeo que vamos a ver ahora y en el que hablamos de un poco de todas esas, del aula, de la naturaleza, de todas las actividades que allí se llevan a cabo, pero especialmente estaban allí celebrando ese día una de las jornadas de un seminario sobre catas de vino. ¿Sí? Y también era importante porque ponía de manifiesto el sumiller que lo impartía, Javier Velasco, que allí estaban las parras. Es importante que los alumnos vean, no solo, siempre lo decimos, ¿verdad?, la teoría de una pizarra, sino vivirlo directamente, ¿verdad? Claro, claro. Lo que tenemos ahí es un laboratorio vivo. Entonces, no hay mejor recurso didáctico que un lugar donde se pueda experimentar, donde se pueda tocar, donde se pueda oler, donde se pueda ver pues, la propia naturaleza y el funcionamiento de la misma, ¿no? Pues si le parece, Andreu, claro, vamos a ver ese vídeo. Estupendo. El CEM del Captivador de la Nucía tiene tantas posibilidades que sus instalaciones y el entorno se utilizan para una amplia serie de propuestas. Una de ellas son los cursos que se organizan en colaboración con la Universidad de Alicante. La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante ha destacado que el Centro Medioambiental del Captivador es una estupenda aula de investigación, por la cual la propia Universidad de Alicante firmó un convenio con el Ayuntamiento para impartir cursos y actividades en sus instalaciones. Cursos sobre química ambiental o también jornadas ambientales, en las que se habla sobre diferentes temáticas en un enclave como el del CEM, favorecen la divulgación científica en este Centro de Estudios Medioambientales de la Universidad de Alicante. Además, entre estos cursos, otras jornadas y actividades destacadas son las distintas ediciones del curso de cata de vinos, organizada por la SEU Universitaria de la Nucía y la propia Universidad de Alicante. El sumiller internacional Javier Velasco es el encargado de desarrollar este tipo de cursos y destaca la importancia del lugar donde se imparten los cursos, el propio CEM y su entorno. El tener este espacio nos ha dado un salto de calidad enorme, ¿no? Hay un proyecto muy bonito con la Universidad de Alicante, donde hace 2 años pudimos plantar las cepas, diferentes cepas, tanto autóctonas como foráneas, diferentes tipos también de poda. En este caso vemos el emparrado, arriba tenemos la tempranillo en vaso. Y eso hace que el alumno también no solamente tenga, como bien decías tú, el trabajo de la explicación, de la cata en el aula, sino también el poder estar en el terreno, ver cómo va evolucionando la planta, cuál es su ciclo vegetativo, de qué manera nosotros esperamos ese momento apropiado para poder recoger el racimo y hacer un gran vino, ¿no? Yo creo que es muy importante el poder llegar a entender. Una de las cosas que siempre intento explicar a mis alumnos es que hay que entender desde el principio el vino, no desde solamente la copa, sino empezar a entenderlo desde la tierra y el racimo. Y yo creo que hay mejorable espacio como este para poder explicarlo. Hace ya unos años, cuando presentamos el proyecto, que no solamente era esto, sino también en la elaboración del vino, cuando yo creo que el año que viene será el primer año en el cual podamos empezar a elaborar vino. Es un proyecto muy bonito, pero no solamente en ese aspecto, sino que ya el centro te deja las posibilidades de poder hacer todo tipo de cursos. Maridaje, hemos hecho cursos de champán contra denominación de origen cava, hemos hecho lo que es la cerveza artesanal, hemos intentado buscarle el espacio apropiado y sobre todo porque tenemos unas aulas impecables y sobre todo un laboratorio donde poder trabajar. No solamente hablamos que con la uva, sino que se está haciendo otras muchísimas cosas con el medio ambiente y de esa manera podemos intentar relacionar todo el espacio.
Durante las clases teórico-prácticas, el CEM del Captivador se ha convertido en un lugar destacado para impartir este tipo de cursos. Es una herramienta vital para que la enseñanza cubra las distintas facetas, tanto las teóricas como las prácticas. Por ejemplo, el CEM cuenta con más de 200 parras plantadas y de las cuales, a partir del próximo año, se pretende realizar vino, una actividad más que formará parte del aula de la naturaleza. También ese trabajo conjunto y relación con la Universidad de Alicante a través del reconocimiento de los créditos impartidos en el CEM ha supuesto para este centro medioambiental en La Nucía poder llegar a otro tipo de alumnado. Este espacio y el poder trabajar con la mano de la Universidad de Alicante ha hecho también que venga otro tipo de alumnado, venga pues gente de más lejos también, y hacen que bueno, este centro tenga más vida y sobre todo el poder explicarlo de una manera diferente. Es que es muy bonito el poder explicar, como te decía, la copa desde la tierra, ¿no? Porque son diferentes tierras, son diferentes variedades, son diferentes maneras de trabajar la variedad, y la verdad es que eso hace que el alumno lo perciba mucho mejor. Y como bien decías también, la gente que viene desde la universidad, pues lógicamente es muy bonito porque es gente que está estudiando y que necesita esos créditos y que realmente ve el esfuerzo que se está haciendo desde nuestra parte. El CEM del Captivador está abierto a toda la sociedad a través de su amplia propuesta de enseñanza, pero sobre todo por ser una herramienta de futuro indispensable en la que unir el estudio del entorno, dándose en el mismo espacio donde se está produciendo dicha investigación. Y después de ver este vídeo, seguimos con Andreu Bonet hablando sobre esa relación entre el CEM del Captivador y la Universidad de Alicante, y a mí me gustaría preguntarle sobre esa distinción que yo he nombrado al principio, esa distinción honorífica San Alberto Magno 2012 a la divulgación científica. Es importante porque yo pienso que a veces los propios ayuntamientos o las actividades que ellos llevan a cabo, no hay tanto compromiso en todos los aspectos, como en este caso sí La Nucía, ¿verdad? Exactamente, lo que hicimos precisamente en la Junta de Facultad de Ciencias por unanimidad era pues aprobar la concesión de este premio, que fue además entregada pues por el rector al propio alcalde, porque reconocemos pues que el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de La Nucía en dar a conocer pues tanto a escolares como a público en general los aspectos relacionados pues con la conservación de la naturaleza, dar a conocer las principales líneas de educación ambiental, que luego pues estos alumnos van a poder aplicar en su propia vida, y de esta manera pues mejoramos los aspectos de sostenibilidad ambiental de nuestro entorno, de nuestra vida cotidiana. Es una parte, hemos hablado en la primera parte del programa con Pepe Soler, él nos contaba esa parte más entrañable de lo que significa el Captivador, de lo que significa la ermita, el propio CEM, pero en este caso ahora es una parte más científica, más de divulgación, de estudio y de divulgación, ¿verdad? Sí, sí, pero sin olvidar tampoco lo que es la sensibilización ambiental, es decir, el poder utilizar esos recursos naturales para sensibilizar y para estimular, digamos, la parte emotiva del observador, pues es muy importante. Sí. Y en el caso pues, de la labor que está realizando con los niños, excepcional. También se complementa, lógicamente, ya pues, con otras actividades de índole científica, de investigación o de docencia universitaria que se puede impartir en este centro. Sería una especie como de triángulo hablar también de la sede universitaria o del propio CEM de esa aula de la naturaleza, ¿verdad? Por supuesto, está totalmente vinculado con la sede universitaria de La Nucía. De hecho, muchas actividades pues, se comparten entre ambos centros. A veces, y sobre todo yo pienso los más pequeños, aunque ahí te puede gustar mucho la lengua o la literatura, te puede gustar mucho, pongamos, también las matemáticas a otros y la ciencia, pero si lo vives allí directamente, seguro que te encanta, ¿verdad? Claro, claro. Es que lo que tenemos en los terrenos del CEM Captivador es una representación, además, por ejemplo, de la biodiversidad mediterránea, sí. La gran riqueza de especies, vegetales, animales, e incluso en las cercanías pues una especie endémica propia de La Nucía, es decir, que su área de distribución mundial se encuentra solamente aquí. Eso da un valor excepcional
a ese territorio y al proyecto del CEM El Captivador. ¿Por qué alguien que ha estado escuchándonos esta noche, aquellos que digan, bueno, hemos pasado por allí, lo hemos visto, pero ¿por qué hay que ahondar mucho más en este proyecto? Bueno, precisamente porque tenemos que seguir trabajando para incrementar las actividades, sobre todo de tipo cultural, de tipo científico, que podemos desarrollar. De hecho, vamos a proponer también una línea de investigación relacionada con algunos de los másteres universitarios que se están impartiendo en la Universidad de Alicante, donde los alumnos puedan realizar trabajos fin de máster relacionados con la gestión ambiental. Es un ejemplo de buena gestión ambiental del territorio, tanto desde el punto de vista de la propia arquitectura, sí, del edificio, de las infraestructuras. Se recoge un poco la tradición del uso de determinados materiales, la arquitectura bioclimática, que permite hacer un uso racional de la energía, o el propio entorno es un lugar ideal para experimentar y para realizar proyectos de este tipo de gestión ambiental. Y ya para terminar, una cuestión importante y que la comentábamos con Pepe Soler, y es que esa gestión medioambiental pasó hace muchísimo tiempo por gestionar uno de los recursos más difíciles y complicados para la provincia, que es el agua, ¿verdad? El agua, exactamente, el agua. Entonces, las infraestructuras hidráulicas que hay en la propia finca también recogen parte de estos usos tradicionales. La propia agricultura de secano, con un uso racional de los recursos hídricos, recogen toda esta tradición que debemos preservar y que es necesario que nuestros alumnos conozcan para poderla aplicar correctamente. Bueno, pues ya ven ustedes que hemos hablado ahora ya de esa vertiente más científica, pero también, como comentaba Andreu Bonet, que tiene que ver con esa sostenibilidad del entorno y que es algo que se produce en el CEM del Captivador. Andreu, gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. No, sobre todo por poder contar con una persona como Andreu Bonet, igual que en el caso de Pepe Soler, sobre todo porque el CEM del Captivador es un lugar, un paraje, ¿verdad?, que atrae muchísimo y hay que descubrirlo poquito a poquito. Sí. Yo aconsejo a todos que lo visiten. Andreu, gracias. Gracias a tú. Y nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.